Sí, El adelante, por favor, importante, Magíster. el, gracias, Jocelyn. El cuarto tema es materiales y productos para el manejo del exudado y del dolor. ¿Qué es el exudado? El exudado, obviamente nosotros cuando pensamos en una herida vemos, ¿no?, una serie de secreción allí, ¿no?, que tiene determinada característica, que puede ser rosado, puede ser sanguinolento, puede ser claro, o en su defecto ya puede estar incluso hasta infectado, emanando, expidiendo ciertos olores que son muy característicos. Entonces, ¿qué es el exudado? El exudado es el conjunto de elementos que son extravasados en el proceso inflamatorio y que obviamente es una respuesta natural frente a la situación de lesión que se está presentando. Provoca edema, diferenciándose del trasudado, que es completamente la terminología completamente distinta, por la mayor cantidad de proteínas y células que contiene este exudado. La relación, porque hay una regla, ¿no?, física, ¿no?, con relación a la presencia del exudado, ¿no? La relación entre los factores que determinan la cantidad de líquido que se fuga se conoce como hipótesis de Stalin. En general, los capilares, normalmente, cuando se producen las lesiones, los capilares suelen absorber la fuga. Esto se hace de manera progresiva. Y hay un porcentaje que es el 10% que normalmente va a volver a la circulación a través del sistema linfático. Pero lo ideal de este 90% es que este se pueda reabsorber. Pero en ocasiones, este 90% se reabsorbe de manera un poco más lenta, sobre todo cuando no se hacen abordajes rápidos de las lesiones. Entonces podemos tener que el exudado, en vez de disminuir su proporción, va a ir más bien en aumento. Para todo ello vamos a irlo viendo de manera progresiva. En una herida, la lesión inicial va a desencadenar un proceso inflamatorio, ¿no? Y esta es ya prácticamente toda la movilización de factores de coagulación que normalmente pues nosotros lo conocemos, y estos van a liberar toda una secuencia para ya poder lograr la cicatrización como tal. De tal manera que en estos factores de coagulación que son liberados y que van a formar toda esta zona eh, para poder revitalizarla, se migran una serie de factores de la serie blanca, tales como los leucocitos, ¿no?, los eosinófilos, es decir, todo lo que corresponde a la serie blanca, ¿no?, y los vasos sanguíneos para permitir la salida de este líquido. En una herida, que es un proceso de, ¿no?, que ya estamos hablando que se presenta la herida y lo que se busca es que se cicatrice esta zona. Ya no solamente por una herida que puede presentarse de diferentes formas, tal y como lo hemos visto. Puede ser por una extravasación, por una infiltración, puede ser por un traumatismo, puede ser por una falta de movimiento, sea cual sea la forma en que se presenta la lesión, estamos buscando con todo esto minimizarlo, corregirlo, curarlo para que el progreso y la evolución de estas zonas pues sea mejor. En un ambiente húmedo, que es lo ideal, ¿no?, tal y como acabamos de verlo dentro de la preparación del lecho de la herida, cuando hablamos del exudado es una zona que está húmeda, pero obviamente también contamos con algunos dispositivos que van a propiciar también ello, ¿no? Van a aportarle cierto grado de humedad más allá del exudado que se está presentando. Y obviamente tenemos dispositivos que permiten además también que se produzca esta evaporación, ¿no?, naturalmente, favoreciendo toda esta área húmeda que no va a ser permanente, que va a ir disminuyendo el exudado conforme nosotros vayamos utilizando los productos diseñados para ello. ¿De qué compone el exudado? El exudado contiene diversas sustancias, entre ellas agua, electrolitos, nutrientes, mediadores inflamatorios, células de la serie blanca, enzimas proteolíticas, metaloproteinasas, factores de crecimiento, así como también productos de desecho.
En las heridas, el proceso de cicatrización, el exudado parece que va a favorecer, y no es que parece, simplemente favorece, dicho tal cual, favorece la cicatrización. Entonces, pensamos mal cuando decimos que tenemos un área comprometida y donde hay exudado y lo vemos como que un recurso negativo, cuando ya estamos observando que es necesario que esta zona se encuentre húmeda. ¿Qué nos dice el exudado? Bueno, como ya he mencionado, hay diferentes tipos de exudado. Hay características en cada una de ellas, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir analizando progresivamente. Bien, acá tenemos con esta tabla tenemos las características del exudado y qué puede haberlo causado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si el exudado es claro o es ambarino, estamos considerando aquí que es un exudado de tipo normal, que no está infectado. Pero si yo reconozco que el niño tiene síntomas de infección, que ya hay hipertermia, que de repente hay ciertas condiciones de la piel, se encuentra más pálida, es decir, el niño está cursando con una infección no necesariamente relacionada al proceso de lesión, pero que puede además también comprometerlo. Entonces, no solamente vamos a ver un exudado claro cuando es normal, sino que probablemente ya la zona se ha contaminado con un Staphylococcus aureus y probablemente se considere una característica de esta naturaleza. ¿Cuándo vamos a saberlo? Cuando pues se haga una investigación más grande, cuando tengamos que realizar de repente un cultivo, ¿no?, de las zonas para poder determinar si realmente es una característica normal o que en su defecto ya merece la aplicación de otro producto porque está infectado. Si el exudado es turbio o lechoso o cremoso, puede indicar la presencia de hebras de fibrina. Si es rosado o rojizo, entonces esto es debido a la presencia de eritrocitos, que indica una lesión capilar. Si se encuentra de color verdoso, en ese caso, puede ser indicativo de una infección bacteriana. Si se encuentra amarillento, porque es posible encontrar que es amarillento, puede deberse a la presencia de esfacelos, ¿no?, o de una fístula entérica o urinaria. Podemos encontrar exudados de color gris o azulados, que puede relacionarse con el uso de apósitos que contengan plata. Por ejemplo, los alginatos, ¿no? Los algilatos de plata, puede esto oscurecer el exudado. Entonces, conociendo todo ello, vamos a poder hacer una mejor intervención del trabajo con la curación de la herida. Significado de la consistencia del exudado, porque no solamente tenemos que ver la coloración, sino también cómo es la consistencia de este exudado. Si es altamente viscoso o tiene baja viscosidad. Si es altamente viscoso, entonces estamos hablando de un exudado que es espeso, que inclusive en ocasiones puede ser hasta pegajoso. Entonces, ¿qué significa todo ello? Puede haber alto contenido proteico, material necrótico, fístulas entéricas o residuos de algunos tipos de apósitos o preparados tópicos. Este tipo de apósitos también podría ocasionar que el exudado se vuelva viscoso. Pero puede ser que el exudado tenga baja viscosidad. Si este es el caso, entonces tenemos que el contenido proteico es bajo. Puede ser además también por una fístula urinaria, linfática, ¿no?, del espacio articular. ¿Qué significa el olor del exudado? ¿No? Porque el exudado, si no tiene olor y encima es claro, obviamente estamos frente a un exudado normal. Pero si tenemos ya que expide cierto olor que además es muy desagradable, puede ser que ya esté contaminado, ¿no? Hay crecimiento bacteriano, puede ser con la presencia de tejido necrótico o inclusive la fístula entérica o urinaria.
En este cuadro veremos los factores que pueden influir en la producción del exudado. Tenemos dentro de los factores y efectos sobre la cantidad del exudado. Entonces, si tengo yo, por ejemplo, vamos a hablar acerca de los factores locales de todo este esquema. ¿Sí? Tenemos factores locales. Va como efecto a ser más grande el volumen del exudado o aumentar la cantidad de exudado siempre que estemos frente a una infección, a la presencia de un cuerpo extraño, presencia de edemas o presencia de fístula urinaria. Pero puede con este factor local disminuir en el caso de isquemia. En la etapa de cicatrización, por ejemplo, de la herida, aumenta, ¿sí? Dependiendo de la etapa inflamatoria de la cicatrización. O va a aumentar cuando se realiza un desbridamiento autolítico. Pero disminuye ya hacia el final del proceso de cicatrización. Es decir, durante la proliferación o maduración. Y en heridas con escara seca. ¿Cómo se evalúa el exudado? Bien. Tengo entonces aquí el exudado, pero hemos mencionado que este exudado tiene ciertas características y que yo necesito hacer una valoración ideal para poder dar un tratamiento oportuno, pero también ideal. Entonces, dentro de la evaluación del exudado, es necesario primero saber el paciente, ¿no? Cuanto más grande es el paciente, obviamente, y hablamos de pacientes pediátricos o de pacientes adultos, que sabemos que sus heridas pueden ser muy aparatosas, muy aparatosas, ¿no? Entonces, es necesario evaluar al paciente. Pero también, presentándose en el caso de nuestros neonatos, es necesario, ¿no? Es necesario hacer una valoración. El tipo de medicación, por ejemplo, en el caso de neonatología, ya aquí dentro de la evaluación del paciente conviene hacer una valoración del tipo de medicación que está recibiendo, de aspectos psicosociales o del estado nutricional del bebé, porque puede ser que, por ejemplo, tengamos niños que han sido posoperados en que se les ha reseccionado un porcentaje grande de intestino. Entonces, obviamente va a estar afectado su estado nutricional, porque estos niños probablemente no reciban alimento, probablemente lo que van a recibir es una nutrición parenteral que va a comprometer, ¿no? También la evolución del niño. Si estos niños están en condiciones de poder recibir la leche de mamá, aunque en algunos de los casos, cuando tenemos esto de las resecciones, usualmente reciben un producto que va a ayudar dentro de su estado nutricional, ¿no? Un producto lácteo, ¿no? Que va a ayudar. Dentro de la evaluación de la región de la herida, porque primero estamos hablando acerca, primeramente, de hacer una valoración general del paciente. Luego ya se valora la región de la herida. ¿Qué tipo de lesión es, no? Si es por una enfermedad local o por algún tipo de situación que haya conllevado a la presencia de una lesión con exudado. Y dónde se encuentra ubicado, que ya hemos visto, ¿no? Dentro en el esquema anterior, hemos visto cuáles son las áreas en donde más lesiones se pueden producir por presión y que están generando además también la presencia de exudados. Evaluación del apósito actual. Una vez que realizada la curación, qué tipo de apósito hemos utilizado y cómo va a ir evolucionando la presencia de este apósito frente al exudado. Lo ideal es que el exudado vaya disminuyendo, pero lo más probable es que dentro de las primeras curaciones podamos notar que este apósito más bien ya se está cubriendo, se está saturando y es necesario hacer el cambio. De manera que me va a permitir además también hacer una mejor valoración de cómo está evolucionando la herida. La evaluación del exudado en relación al color, la consistencia y el olor. La evaluación de la base y el borde de la herida, ¿no? Hay que evaluar, como hemos mencionado, el tamaño, en qué parte del proceso de cicatrización se encuentra. Si hemos notado que además también hay ya zonas contaminadas que están derivando en infecciones importantes. La evaluación de la piel perilesional.
si se encuentra macerada, que puede haber un compromiso, ¿no? Es decir, yo tengo una quemadura que está en el bracito, pero que no le estoy haciendo una atención adecuada, no hay una intervención adecuada, no solamente vamos a tener un área localizada, sino que las zonas que lo tenemos, que están bordeándolo, también se ven comprometidas. Luego se hace ya el manejo del exudado y de todo problema que pueda estar relacionado con él, ¿no? De tal manera que si tenemos una herida ocasionada por una solución altamente concentrada, tenga que hacer una valoración de las razones por las cuales se está presentando esta lesión y derivarlo, ¿no?, a un dispositivo de mayor envergadura para que pueda administrarse esta solución, tratando de aliviar las zonas locales, ¿no?, las zonas periféricas que tienen mayor compromiso o tendencia a realizar este tipo de lesiones. La evaluación del apósito y cómo interactúa, ¿no?, con el exudado. Tenemos apósitos que pueden ser secos, húmedos, estar mojados, estar saturados o con fuga de exudado. Si es un apósito seco, entonces digamos que ya ha ido evolucionando favorablemente y la presencia de exudado ha sido mínima o ya no es visible. Significa que ha habido una evolución favorable, ¿no? Si estamos frente a un apósito húmedo, podemos decir que hay cantidades de líquido visibles cuando se retire el apósito. Hablamos de apósitos primarios y secundarios. No todas las heridas, no todas estas lesiones van a requerir de apósitos primarios y secundarios. En algunas heridas solamente bastará la colocación de un apósito primario y es suficiente, pero puede ocasionarse que la situación del apósito sea que esté más mojado, donde vamos a requerir ya la presencia de un apósito de seguridad o un apósito secundario. En los apósitos mojados hay no solamente pequeñas cantidades de líquido visible cuando se retira el apósito, sino que este apósito se encuentra ya muy manchado. Y los apósitos suelen cambiar, cuando ya se empiezan a suturar, empiezan a cambiar de color, tornándose blanquecinos, se empiezan a inflar, producto de la evaporación y que obviamente el apósito que estamos nosotros utilizando, que puede ser el duoder extra fino, por ejemplo, son favorables porque permiten la evaporación del exudado, ¿no?, de las zonas más líquidas. Podemos encontrar que el apósito está seco, no, perdón, saturado. Entonces, el apósito primario se encuentra mojado y que hay inclusive traspaso, ¿no?, de este exudado, obligando a colocar un apósito o una segunda fijación. Pero si ya vemos que está sobresaturado y que hay derramamientos, no hay un desborde del exudado, va a obligar a retirarlo, ¿sí?, para hacer una limpieza, una curación y un cambio del apósito. Si tenemos que hay fugas, ¿no?, que allá es más importante por una cantidad muy grande de exudado, ¿no?, se encuentran saturados y hay más fuga, entonces requiere una frecuencia de cambio del apósito que sea mucho más seguida. Solamente vamos a realizar estos cambios de apósitos encontrándolo con estas características anteriormente mencionadas. Solamente en ese caso. No se cambia de rutina. Si es necesario, porque van a haber situaciones en que el exudado es mayor, entonces vamos a requerir hacer cambios mucho más seguidos que aquellos en los que el apósito simplemente está ya empezando a hacer una pequeña variación, pero que obviamente no necesita un cambio a la hora, a las 2 horas, como ser el caso de un exudado que sí realmente necesita hacer el cambio más seguido. ¿Cómo es el manejo eficaz del exudado? Primero, para hacer un manejo eficaz de este exudado, tenemos que incrementar la calidad de vida del paciente. ¿Y cómo se logra esto? Garantizando, pues, una adecuada nutrición, optimizando además también el trabajo que realizamos de manera segura. Pero además se puede tratar los factores contribuyentes o subyacentes. Entonces, para ello se optimiza el hecho de la herida, ¿cómo? Debridándolo o tratando la infección.
Además, podemos disminuir o aumentar, ¿no? el porcentaje de humedad. Y esto va a estar en relación con los apósitos, el tipo de apósito, el cambio que vamos a realizar, la presión negativa tópica y los dispositivos de recogida. Todos ellos están relacionados en la prevención y en el tratamiento de los problemas que están relacionados con el exudado, con la fuga, con los cambios cutáneos, con el olor, con la infección, con el retraso de la cicatrización de la herida, entre otros. El tratamiento con apósitos. Este tratamiento con apósitos es una estrategia para lograr que el ambiente se encuentre húmedo, que no se encuentre seco. Entonces, si mi objetivo es aumentar la humedad de la herida, ¿cuáles serán las actividades o las estrategias con las que yo me voy a relacionar para que se produzca esta humedad o que la herida se encuentre húmeda? Tendremos que elegir un apósito ideal, un apósito que pueda aportarnos humedad o conservar la humedad. Debemos utilizar una presentación más fina, por ejemplo, en el uso del tegader extra fino, porque hay también los normales, ¿no? Que son un poco más gruesos, que estos me pueden servir como una barrera secundaria. Pero en el caso de las curaciones de heridas de primera intención, podemos utilizar el tegader extra fino, que me va a ayudar a que se pueda evaporar parte del exudado y sobre todo además también a mantener húmeda la zona. Si yo lo que quiero como estrategia es mantener la humedad de la herida, vamos a seguir con el mismo tipo de apósitos que me está dando resultado ideal. Para reducir la humedad de la herida, se va a utilizar una presentación más gruesa. Por ejemplo, estos tegader de doble, ¿no? De doble pared o que vienen con una esponja que va a permitir además también reducir, ¿no? El porcentaje de humedad en la herida. Cambiar un apósito con una mayor capacidad de manejo de líquidos. Es decir, tenemos en el mercado de curación de heridas una serie de dispositivos que me van a permitir hacer una curación ideal. Agregar o utilizar un apósito secundario que sea de mayor absorción. Aumentar la frecuencia de cambio del apósito primario o secundario. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos apósitos? Frente a ustedes tienen este tegader duoder extra fino, ¿no? Entonces, estos apósitos me van a permitir mantener la humedad, ¿no? Y vean ustedes que aun cuando parece de que es completamente todo sellado, tiene estas rugosidades que le van a permitir precisamente la evaporación de este exudado. Dentro de los mecanismos tenemos de absorción, la absorción del líquido que penetra en los materiales del apósito por difusión y por atracción hacia los espacios. Pero también podemos, otro mecanismo para control, tenemos por evaporación, donde la mayoría de los apósitos con los que trabajamos en nuestras unidades tienen este beneficio, ¿no? Esta característica que pueden absorber. También permite que se evapore la humedad. Puede retener líquidos. Cuando los apósitos son interactivos, ¿no? Tales, por ejemplo, como los hidrocoloides, los alginatos y las fibras de carboxilmetilcelulosa, captan líquido y de esta manera forman un gel. Y al tener este gel, aun cuando yo lo presione y cambie de forma, siempre lo que va a suceder con este tipo de dispositivos es que va a retener el líquido. Otra forma es el bloqueo de componentes del exudado. Y esto es básicamente con el uso de carboxilmetilcelulosa,
alginatos que pueden atrapar bacterias, que precisamente esa es la bondad de la plata, ¿no? Tenemos alginatos de plata cuyo componente es básicamente, y nos te va a ayudar es a disminuir toda esta zona porque tiene gran capacidad de reducir infecciones. Entonces ya nos vamos dando cuenta de que no todos los dispositivos de curación están diseñados para todo, sino que cada uno tiene una característica peculiar, cada uno de estos dispositivos. Entonces podemos encontrar planchas de Duoder, delgado, grueso, podemos encontrar alginato, ¿no? En planchas, o podemos encontrar pastas, podemos encontrar polvos, y no en todos vamos a utilizarlo todo. Vamos a utilizar en función del grado de lesión con el que nos encontremos. Entonces, podemos encontrar en el mercado apósitos que contienen colágeno. Ya hemos visto en una imagen, ¿no? Que la piel nace, ¿no? O inicialmente tiene estas fibras de colágeno que están bien cohesionadas, pero cuando la piel se va haciendo más madura, conforme pasa el tiempo, se va avejentando la piel, liberando esta cohesión, ¿no? Se empiezan ya a divorciar estas fibras de colágeno, razón por la que se tienen estos parches cuya composición es precisamente la presencia de colágeno. Los apósitos que contienen ácido hialurónico, ¿no? Porque también lo tenemos. No solamente vemos que el tema del colágeno o de ácido hialurónico está en relación con la parte estética, sino que además también vemos ahora que están como parte de un cuidado de la piel. ¿Cómo vamos a hacer una adecuada selección del apósito para el tratamiento del exudado, ¿no? Y cuando hablamos de exudado, obviamente estamos hablando de la presencia de esta lesión, ¿sí? Entonces, tenemos aquí varios materiales y vean ustedes aquí que esto es una tabla muy resumida de todo lo que se pueda utilizar dentro de todos los productos y cómo es que se aplica cada uno de ellos. Tenemos que algunas conservan el aporte de la secreción o del exudado y otros controlan el fluido de manera mediana, baja o alta. Para ello tendría yo que conocer cada uno de estos materiales. Para quienes están como parte del grupo, dentro de nuestros más de 60 participantes, el día 5 que vamos a realizar la práctica con el magíster Siasquén, van ustedes a tener toda la gama de tratamiento para curación de heridas, ¿no? Y haciendo la selección ideal para cada uno de los tipos, así como para la curación de los estomas. Entonces, dentro de los materiales que nosotros tenemos material que tiene capas de contacto con la herida, no adherentes, ¿no? Y se utilizan como apósitos primarios o de viscosa tejida. En algunos países todavía utilizan este tipo de elementos de curación tipo gasa, pero que son mucho más finos, ¿no? O sea, no hay microporosidad. Pero para este tipo de material, básicamente estamos hablando, por ejemplo, no recuerdo muy bien el nombre de estas gasas, pero que se asemejan a estas microfibras, ¿no? Microfibras. Tenemos además también fibras o tejidos de algodón, de poliéster, que controlan el fluido de manera baja, media o alta. Películas semipermeables, que es la que normalmente nosotros conocemos. Por ejemplo, estas películas semipermeables que son el Duoder. Tenemos hidrogeles en lámina o hidrogeles amorfos, ¿no? Estos hidrogeles que son más utilizados en tubos, ¿no? Y que pueden ayudarnos también en el tema del control, ¿no? Y sobre todo para mantener la humedad. Entonces, vean ustedes, en los hidrogeles no solamente conservan, sino que además también tienen un control ideal del fluido. Espumas en láminas, así como espumas para cavidades. Los Duoder gruesos vienen, algunos de ellos, porque hay unos
que son más delgados, otros que son medianamente delgados, que se utilizan para las curaciones o como para soporte secundario. Pero muchas de ellas muy parecidas a estos duoder gruesos, vienen con una espuma, vienen con una parte blanca, que es precisamente la espuma que va a estar en contacto con la herida y que lo que quiere esta espuma es controlar el fluido. Tenemos hidrocoloides, tenemos alginatos, ¿no? Como ser los alginatos de plata, que tienen un color muy singular, ¿no? De color plata, precisamente. Y estos alginatos no se utilizan al azar, solamente deben de ser utilizados para hacer control porque hay una infección de por medio, es decir, la herida está contaminada. Entonces, los alginatos de plata van bastante bien en este tipo de lesiones. Problemas, vamos a hacer el tratamiento de problemas relacionados con el exudado. Me voy a ir específicamente en la fuga de exudado y manchado, así como el cambio de apósito, porque en el tema de efecto psicosocial es más que nada para pacientes que son ya más grandes, pacientes adultos o pediátricos que podemos nosotros interactuar con ellos, ¿no? En el caso de un efecto psicosocial para la parte neonatal, no va a menos que lo estemos relacionando con la familia, ¿no? Porque obviamente ellos necesitan tener conocimiento de la presencia de la herida y qué esquema de tratamiento es el que se le va a realizar. En relación a la fuga de exudado, tenemos que revisar el tratamiento y qué factores están contribuyendo, ¿no? Así como cuál es el ideal, ya sea un duoder grueso o delgado. Hay que considerar si vamos a utilizar además también un apósito absorbente para controlar idealmente el exudado que puede estar más, con mayor presencia, ¿no? Considerar además también los factores contribuyentes a la fuga, ¿no? Porque de repente estamos frente ya a una infección y ya tener solamente un duoder primario o como control primario o como barrera primaria no va a ser suficiente. Entonces vamos a requerir la presencia de un apósito secundario. El cambio del apósito frecuente ya hemos mencionado siempre que estemos en casos de fugas de exudados, es decir, que el exudado sea realmente muy, muy grande. Cambios cutáneos de la piel perilesional, tenemos que observarlo y ya irnos planteando ciertas preguntas, ¿no? Con respecto a la piel perilesional. Si hay presencia de dolor, está ocasionando molestia, o en su defecto estamos frente a un exudado que ya nos hace pensar la presencia de un tejido necrótico o que estamos frente a una infección. Y si estamos frente a una infección, entonces verificar el tejido, ¿no? El tejido circundante, el tejido necrótico, y vamos a seguir y vamos a ceñirnos a nuestros protocolos institucionales en relación a la curación de herida, que dicho sea, tenemos que contar con ello, ¿no? Obviamente no todas las heridas tienen la misma magnitud y el mismo tipo de curación, que esto nos está quedando bastante claro. Sin embargo, es necesario contar con un equipo que ya vaya diseñando, ¿no? Un protocolo institucional, un protocolo que nos ayude a que todos los que estamos inmersos, todos los que estamos relacionados con la herida, pues sepamos exactamente bien cuál es el paso a seguir. Si tenemos retraso en la cicatrización, entonces tendremos que ya ir haciendo una mejor valoración porque probablemente la herida esté infectada y no estamos logrando que esta herida evolucione de manera favorable. Con la liberación de exudado, también hay una pérdida de proteínas, por lo tanto podemos estar en riesgo de producir desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces tendremos que tratar cuál es la razón por la cual se está presentando esta lesión y tomando en consideración que no solamente haciéndolo directo, ¿no? Es decir, haciendo la parte procedimental, vamos a lograr un control de la herida o del exudado, sino además también
tenemos que considerar la parte nutricional, que dicho sea, también es muy, muy importante y no podemos desligarla, tenemos que estarla siempre relacionando. Puede haber retraso de la autólisis. Entonces, si estamos frente a una herida que es necesario hacerle el desbridamiento, pues se realizará. Haciendo el desbridamiento, vamos a generar exudado. Pero si por el contrario estamos aún en una herida seca, entonces será necesario aumentar la humedad. Y para ello podemos utilizar diferentes dispositivos en gel o dispositivos en plancha para poder favorecer esta humedad. Adherencia del apósito al lecho de la herida, tenemos que obviamente es una herida que es de repente abierta, estamos utilizando un dispositivo de curación que no es ideal. Lo ideal es que esta herida esté completamente húmeda y entonces tendremos que considerar hacer un cambio en la elección del apósito. Respecto al dolor, obviamente estamos frente a una situación generadora de dolor, no solamente por un pinchazo, no solamente por la administración de un determinado tratamiento, sino por la manipulación en sí misma. Y además, el hecho de que se presenten este tipo de lesiones está generando un dolor al bebé. Entonces, obviamente, esta sensación dolorosa es una sensación que no es nada agradable para quien lo está padeciendo. Por esa razón, tenemos que nosotros conocer el por qué duelen las heridas. Duelen las heridas porque se van a ir ya activando una vez se presenta la lesión o la punción o la generación de la herida en sí misma, se van a ir ya activando los receptores del dolor llamados nociceptores. Estos mandan la información de la lesión o de la herida o del dolor al cerebro y es entonces cuando el mensaje nociceptivo de dolor es convertido en esta experiencia dolorosa. El dolor relacionado a las heridas se puede dividir en agudo o en crónico. El agudo es aquel dolor que una vez que cesa la situación que genera el dolor, automáticamente el dolor también desaparece. En una herida crónica, no. Es una herida que está permanentemente y aun cuando se libere de esta situación dolorosa, la sensación continúa. El prematuro es inmaduro neurológicamente, así como hemos visto que es inmaduro en la parte respiratoria, en la parte cardíaca, en la parte renal, o sea, todos sus órganos y sistemas están inmaduros. La piel también está inmadura, pero la parte neuronal también es inmadura. Por lo tanto, una sensación dolorosa que puede ser para mí un pinchazo inofensivo, para un bebé es muy grande esa sensación, esa experiencia dolorosa, ¿no? Porque en él todavía no están maduros todo su sistema neurológico, por lo tanto va a sentirse como muy exagerado en estos pacientes. Produciéndose entonces la apoptosis, ¿no? Hay situaciones que generan tanto dolor que van a llegar a la muerte neuronal, ¿no? A estas apoptosis neuronales, cambiando, ¿no? Notablemente la situación en el bebé y haciendo que obviamente toda esta evolución, no solamente en la parte de la curación de la herida, sino en toda la generación del bebé y en su evolución natural, se vea interrumpida por este tipo de situaciones. Algunos estudios han demostrado que los recién nacidos sienten dolor, que yo diría que entre moderado a intenso va más del lado intenso, ¿no? Por esa situación es que se prefiere cuando se va a generar una situación dolorosa que es manejable, por ejemplo, o en un pinchón, en una toma de una muestra, en una toma de un tamizaje, se puede considerar utilizar un tratamiento no farmacológico, pero hay situaciones en las que es imposible, ¿no? Como, por ejemplo, cuando yo he colocado una vía periférica, hice mi tratamiento no farmacológico, de repente le puse gotitas de dextrosa al bebé, pero sucede que no
la solución que se va a administrar es muy concentrada y está generando ya esta presencia de quemaduras. Entonces, es una situación que yo no lo puedo controlar, ¿no? Se presentó porque de repente mi colega no tuvo a bien administrar las soluciones a través de un catéter percutáneo, porque estuvo muy cansada, porque buscó una serie de pretextos para no colocarlo, y entonces fue más fácil hacer la administración a través de una vía periférica. Entonces, hay que considerar todo ello porque obviamente las lesiones pueden ser mínimas, ¿no? Como pueden ser muy, muy intensas. Entonces vean ustedes, ¿no? Estas situaciones que pueden generar, ¿no? Dolor, una infiltración o una extravasación generando pues edemas y mayor compromiso. Vean ustedes, ¿no? Cómo empieza una extravasación, ¿no? Generando esta zona con mayor presión y tornándola blanquecina. Significa que esta situación va a progresar de manera tórpida, ¿no? O sea, vamos a tener una generación de una gran cicatriz, una zona necrótica muy importante. Vean ustedes todo este compromiso en la mano del bebé. Entonces esto va a derivar en una lesión realmente muy grande. Y nos ha dado muy buen resultado, por ejemplo, en este tipo de lesiones, el uso de leche materna fría, ¿no? Como parte de un recurso muy, muy, muy ajeno a todo lo que normalmente adquirimos para hacer una curación, una pasta, una plancha, es decir, un gel. Podemos encontrar estos elementos, pero nos ha dado, por ejemplo, un muy buen resultado utilizando leche materna. Y hay estudios que documentan, ¿no? Y que respaldan, ¿no? El uso de este alimento, de la leche, para la evolución favorable o la curación de estas heridas. Entonces tenemos extravasaciones, quemaduras importantes, y miren ustedes la zona perilesional, porque aquí ya hay una zona que está afectada, pero vean toda la zona circundante, ¿no? Significado de que tenemos que prestar mucha atención también a esta zona. ¿Y cómo deriva, no? Miren ustedes, ¿no? Una lesión que generalmente en esta zona es muy, muy recurrentes cuando utilizamos vías periféricas. Y esto se está generando por la administración de soluciones que no debieran de ser administradas a través de esta vía. Entonces, los fármacos con los que nosotros tenemos que trabajar para mitigar el dolor, ya sea de manera preventiva o ya sea porque se presentó la lesión, tenemos este esquema, ¿no? Opioides, coadyuvantes, ¿no? Son los elementos que nosotros vamos a utilizar y aquí lo vamos a ver mejor, ¿no? La escalera analgésica según lo que demanda la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el uso de AINES o los adyuvantes. Dentro de los AINES tenemos también tenemos el paracetamol y el metamizol, no como ser AINES, sino que dentro de los AINES, ¿no? Tenemos una serie pero aparte tenemos el paracetamol y el metamizol. Dentro de los analgésicos opiáceos, tenemos dentro de los débiles, tenemos el tramadol, la codeína, el dextropoxifeno. Y dentro de los AINES también otro grupo, el paracetamol. Dentro de los analgésicos opiáceos fuertes tenemos la morfina, el fentanilo, que les menciono esto porque son los más frecuentes, ¿no? Dentro de los opiáceos fuertes y que en la gran mayoría de ellos pues se utiliza mucho este tipo de tratamiento. Bien, entonces, señorita Jocelyn, con eso he terminado. Doy pase para las preguntas. Sí, muchas gracias, Magíster. Tenemos algunas preguntas. Vamos con la primera de parte de Elite Torres. Ella nos comenta, ¿qué tipo de bolsas que utilizan en atención inmediata para cuidado de piel? Ya, para atención inmediata son unas bolsas de polietileno que están diseñadas especialmente, inclusive vienen con un cierre especial. Eh, cada una de las instituciones se encarga de adquirir su propio recurso. En nuestra institución hemos logrado desde algún tiempo, algunos años atrás, digamos que hace a partir de unos 3, 4 años, un poco más, poco menos, el uso de estas bolsas que son exclusivamente para el uso en salas de atención inmediata.
Ahora, este requerimiento pues se utiliza como bolsas de polietileno, ¿no? Y no hay ningún problema en la utilización del mismo. Una vez que llega a la unidad de cuidado intensivo, inmediatamente se retira la bolsa y se propicia, ¿no? Este contacto de la piel del bebé con todo este ambiente térmico neutro. Muy bien, muchas gracias, licenciada Elite. Vamos con la licenciada María Eugenia. Muy buenas tardes. Para la curación se puede utilizar la clorexidina. ¿A qué concentración? Sí, sí se puede utilizar clorexidina. Ahora, tenemos dentro del mercado una variedad de porcentajes. Usualmente, para lo que corresponde a la desinfección de la zona, porque estamos hablando de una zona que ha sido muy comprometida, entonces se puede utilizar la clorexidina al 2%. Y si no veo que hay un rechazo de la piel del bebé, entonces puedo realizarlo sin ningún tipo de problemas con ello. Pero si yo veo que ya está generando un eritema porque está haciendo rechazo, está haciendo ya una reacción alérgica al producto, entonces tendré que utilizarlo con menor porcentaje. Ahora, para la curación de heridas, idealmente, pues hasta para realizar una herida quirúrgica, los cirujanos, por ejemplo, utilizan para hacer una limpieza con agua estéril, ¿no? O sea, se utiliza agua y se limpia muy bien la zona y posteriormente se aplica esta clorexidina. En algunos casos, en algunas instituciones, no solamente se cuenta con los sachets, sino con aplicadores de esponja. Podemos utilizar en cualquiera de los casos ambos. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Vamos con una pregunta más por parte de Eli Torres. ¿Qué estudios demuestran que la leche materna tiene buenos resultados en curación de heridas? Sí, efectivamente, hay estudios. Gustosa, yo se los voy a poder proporcionar porque lo tengo justamente en mi archivo y con muchísimo gusto yo les puedo proporcionar ese material. Perfecto. Muy bien. Entonces, no habiendo más preguntas, no. Ya no hay más preguntas, Magíster. Entonces, con ello estaríamos culminando la clase teórica con usted. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Igual